Hola a todos y bienvenidos a este espacio de electrónica, ocio y cacharreo variado, como suelo decir. Esta semana por fin vamos a hacer esa pequeña review, esa revisión de la placa que me enviaron y aquí la tenemos, así que vamos a ponernos con ello. Es una electrónica para impresora de 3D que viene muy mona y muy bien empaquetada en esta caja y la verdad es que promete. Así que si os parece bien y os gusta o estáis interesados en ver lo que hay aquí dentro, quedaros conmigo. Bueno, pues aquí tenemos la caja que indica que su contenido es pues una RAMs para impresoras 3D. Y su contenido es un Freeduino, una RAMs V1.4 y un Smart LCD Controller. He quitado la marca de quien me la ha enviado y, como os he comentado, no pude resistir la tentación y he abierto antes la caja. Pero vamos a ver el interior. Y lo primero es que llama la atención lo bien empaquetadito que viene todo. Viene con su burbuja protectora, es un foam de alta densidad que está muy bien, con una ventana para no dañar ni, digamos, doblar los componentes que sobresalen. En su interior pues tenemos un cable USB muy bien empaquetadito y, como podéis ver, efectivamente made in China, prácticamente como toda la electrónica del mundo. Por otro lado tenemos el controlador del LCD, que ahora le echaremos un vistazo, y aquí tenemos a mi placa, la RAMs, y por un lado la RAMs 1.4 y por otro lado pues esta Freeduino. Vamos a echar un vistazo a ver el despiece y qué es lo que tiene cada una y cómo está montada. Como os he dicho, el empaquetado es bastante correcto. Tal vez la única queja que pueda poner, o la única pega, es que la electrónica pues no viene dentro de su correspondiente tarjeta antiestática. Pero bueno, tampoco hay que... Bueno, a mí me gusta que venga con ella. Aquí hay un par de cosas que llaman un poco la atención, que son estas marcas de rotulador, pues probablemente sean algún tipo de control de calidad o algo así, aunque es curioso porque aquí ya tiene de por sí la etiqueta del marcado de calidad correspondiente que hayan hecho en la fábrica. Como podéis ver, el PCB es blanco. Es algo que personalmente no me gusta, queda muy mono, tengo que reconocerlo, pero no me gusta porque no puedo ver las trazas del PCB, no puedo ver bien las pistas. Bueno, ¿qué es lo que tiene esta Freeduino? Pues es una placa que es una derivada del Arduino ATmega, y las grandes diferencias que observo, pues por un lado está este bloque de aquí, que es una pequeña fuente de alimentación conmutada. Intuyo que la tensión de entrada está especificada entre 7 voltios y 23. Algo que quizás choque un poco es que este condensador, sobre todo el condensador de entrada de la fuente, está especificada a 12 voltios. No sabría deciros. Por otro lado, lo que tenemos aquí es un regulador de tensión a 3 voltios, de tal forma que con este selector la tensión a la que vamos a alimentar toda la placa es o a 3,3 voltios o a 5 voltios. A 3,3 voltios es muy probable que no funcione, ya que este cristal es de 16 megas y si veis el datasheet de la ATmega, pues a 3,3 voltios lo están especificando o están garantizando que funciona hasta 8 MHz. Por otro lado tenemos el típico FTDI que hace de interfaz entre el USB y la UART que tiene el AVR, y poco más. Luego miraremos en detalle un poquito más la fuente de alimentación. Sí,
hay aquí un par de cosas que quizás sean bastante interesantes. La primera es este polyswitch, y por lo que estoy viendo es un polyswitch de 500 miliamperios, y por otro lado este conjunto de transistores y este operacional. Vamos a echarle un vistazo. Este operacional es un LM358 y entiendo que lo que está haciendo es seleccionar cuál es la tensión, si toma la alimentación de 5 voltios de la interfaz USB o si toma la alimentación del jack de 12 voltios. Poco más, una placa bastante correcta, el uso de la fuente conmutada para evitar disipar calor en el lineal en cuanto suben las tensiones de alimentación, y poco más. Luego echaremos un vistazo al PCB porque hay algunas cosas que no me gustan de la terminación, pero vamos a seguir. Por otro lado, aquí tenéis las RAMs. Las RAMs, pues igual que la Freeduino, pues esta la verdad es que viene un poco sucia. Podéis ver, no sé si se verá bien en cámara, luego haremos la prueba del algodón. Vienen con muchos residuos de flux por todos los lados, flux secos, y luego esta cinta de aquí, que pues es una cinta Kapton, que no entiendo muy bien cuál es su propósito, aunque lo que sí que observo es que estos conectores están trimados, igual que estos de aquí, se ve que los han recortado. La verdad es que no es muy buena idea, más que nada porque se está reduciendo la sección efectiva de este conector y además se debilita sustancialmente lo que es la propia unión. Veo también aquí que hay un cacho de cinta Kapton, con lo cual, bueno, ahora lo vemos, a ver si la conjetura es correcta. Igualmente que la Mega, pues lo que tiene es un PCB en blanco que queda muy monín, pero ya os he comentado, no me termina de gustar mucho porque no puedo ver las pistas y bueno, tampoco hay que decir mucho. Está bien, es correcto. Esta es la clásica RAMs. No sé muy bien porque creo que la RAMs original es un pelín más larga y deben de haberle hecho algún tipo de modificación. Los conectores que vienen, pues para la alimentación, bastante correcto. Tienes aquí un conector, o tenemos aquí un conector con su correspondiente zócalo para conectar la alimentación de 12 voltios. Entiendo que también a 24 si tienes, bueno, si tuviésemos este bloque de la fuente conmutada con los condensadores con una capacidad de soportar algo más de 16 voltios, con lo cual claramente este diseño es un diseño de 12 voltios solo. Por otro lado tenemos los polyfuses, los fusibles rearmables, hablaremos sobre estos hoy. Y por otro lado pues tenemos los FETs de potencia, uno con su disipador de calor, que entiendo que es el que va a estar controlando la cama caliente, otro para el hotend y finalmente pues otro para un segundo hotend. Por lo demás, el diseño clásico de la RAMs, todos los condensadores a 12 voltios, uno de estos está ligeramente abombado, ya veremos si es así o no. Y por lo demás todo montaje SMD, componentes son 0, estos son pues yo diría que son 0604. Algunos de ellos son 0805, que están correctos, y bastantes through-hole. Un par de diodos de protección, y entiendo que este es para alimentar la placa, la Freeduino, y poco más. Por otro lado tenemos el botón de reset, bastante correcto. Y aquí personalmente lo que no me gusta de este diseño es en el momento que tengamos aquí encima los drivers, lo que va a suceder es que estos condensadores interiores pues van a refrigerar muy mal, incluido este de aquí. Otra cosa que no me gusta es este condensador de bypass que hay aquí,
Y este condensador de bypass lo veo un poquito pequeño, con lo cual esta placa en concreto pues va a ser relativamente ruidosa. No va a poder suministrar con una línea de baja impedancia a los drivers y sobre todo cuando estén necesitando un poquito más de carga a la hora de conmutar los motores. Por lo demás, las clemas son las típicas clemas de estas con varilla doblada. No es que sean santo de mi devoción, básicamente porque tienen varias inserciones y a partir de ahí pues luego ya es un poco lioso meterlas. Lo suyo hubiese sido utilizar unas de sube y baja, donde al jugar con el tornillo pues lo que hace es subir una presilla para arriba y para abajo y sube y baja solidariamente en vez de empujar hacia abajo una lengüeta metálica como es esto. Pues yo creo que aquí no hay mucho más que contar. Le echaré un vistazo al esquemático de la RAMS por si veo alguna cosa y desde luego que de lo que sí que vamos a hablar va a ser de estos polyfuses y vamos a ver en el datasheet qué es lo que nos cuenta. Y finalmente, pues lo que tenemos es el LCD, viene con su correspondiente cable, bastante correcto, y su zócalo para conectarlo en la RAMS. El LCD, pues el típico y clásico de 20×4, con un encoder con su correspondiente encoder rotatorio. No es muy bueno, pero bueno, está bien, es correcto, yo creo que funcionará bastante bien. Botón de reset y zumbador. Y vamos a ver qué tenemos en la parte trasera. Pues en la parte trasera tenemos un lector de tarjetas SD, el potenciómetro para ajustar el contraste. Por otro lado tenemos un regulador de tensión, que seguramente sea un regulador que baje la tensión a 3,3 voltios para alimentar por un lado a este buffer y por ende a la tarjeta micro SD. Este buffer de aquí es básicamente un buffer para adaptar los niveles de 5 voltios a 3,3 voltios, que es con lo que trabajan las tarjetas micro SD. Aquí tenemos un par de resistencias y luego un pequeño transistor para controlar el zumbador. Y poco más, es que no tiene mucho más. También viene con su sello de haber pasado las pruebas de calidad. Y lo que sí que observo son, bueno, pues residuos de cobre, o mejor dicho, de cobre no, de soldadura, como podéis ver aquí. Ahí hay un pequeño resto. Aquí hay bolitas también de soldadura, no creo que se vean bien en la imagen. Aquí hay bastantes y sobre todo mucho residuo de flux. Bueno, pues vamos a ver e intentar desvelar un poco ese misterio. La conjetura que tengo es que esto, en el momento de ensamblarlo, efectivamente, en el momento de ensamblarlo, si se introducen los conectores al fondo, las clemas, es decir, los puntos de soldadura que tendrían las clemas, pegan directamente contra el conector USB y aquí pues le pasa un poco lo mismo. Aquí es un poquito menos crítico, más que nada porque, bueno, el zócalo este, o mejor dicho, el conector es de plástico, pero la verdad no estoy nada impresionado con este bloque de diseño. Me parece un poquito patoso y como si no se hubiese tenido en cuenta para nada el diseño del escudo. O sea, es como un poco una pequeña patochada, ¿no? Tenemos aquí la cinta esta protegiendo los puntos de soldadura. Además, como estos puntos de soldadura eran más altos de lo normal, impedían que se insertase los diferentes
bueno, que se insertasen a fondo las RAMs dentro de la Freeduino, y estos de aquí les pasa 3/4 de lo mismo. Yo francamente no sé en qué estaban pensando, porque esto de aquí no solamente es, bueno, pues digamos una chapucilla para solventar un problema que deberían haberse o que debería haberse resuelto durante el diseño. Y no solamente eso, sino que además está debilitando sustancialmente lo que es el conector, teniendo en cuenta además que por este conector pasa una corriente bastante alta, igual que el conector de aquí. Digamos que para una corriente dada, lo que he visto en la parte del esquemático y en la parte del diseño CAD de la RAMS original, estas pistas están ahí al margen. No creo que aguanten más sin empezar a calentarse más de 10 amperios. Pero fijaros, o sea, es que llama muchísimo la atención cómo han debilitado por un lado la soldadura, que además es posible que incluso se parta, porque si se aprietan, en el momento que apretemos el cable en las clemas, estamos haciendo una fuerza de torsión, y si estas soldaduras no están bien hechas, se van a terminar partiendo. Y aquí es que lo peor de todo es que se puede ver hasta el propio cable. Voy a hacer un zoom para que lo veáis. Bueno, pues aquí lo tenéis. Podéis observar cómo claramente han recortado estos conectores. Creo que en esta imagen se aprecia bastante bien también un poco los residuos y todos los restos de flux que hay. No estoy para nada impresionado. Aquí esto es francamente un poco llamativo, como mínimo. Y es como si no hubiesen pensado en qué tiene o en cómo hacer el ensamble completo de la solución. Qué decepcionante. Poco, no sé, me ha chocado mucho. Para que veáis los residuos, voy a coger los residuos de flux. Voy a coger aquí un bastoncillo que he impregnado con isopropílico, y le estoy dando, vamos a ver si somos capaces de quitar un poco de este flux. Y realmente el fabricante que es Electflix debería cuidar un poco este tipo de detalles. Ahí podéis ver en el palillo cómo la cantidad de guarrería y de residuos que tiene la placa. Esta es una cosa que el fabricante podría mejorar sustancialmente en el proceso, y que tampoco cuesta tanto darle un baño de ultrasonidos. Ahí no sé si se ve bien en cámara, pero aquí podéis ver la cantidad de guarrería que tiene el PCB. Vamos a darle aquí un poquillo. Dejar residuos de flux no es muy buena idea, más que nada porque este flux, ahí lo podéis ver, ¿veis el color del bastoncillo? Totalmente negro. Dejar residuos de flux no es buena idea, más que nada porque es corrosivo. Entonces, a la larga, lo que va a suceder es que se va a ir oxidando el cobre, incluso las soldaduras que hay hechas, van a empezar a hacer mal contacto eléctrico y van a fallar. Bueno, pues vamos a hacer unas tomas para ver la calidad de lo que es el PCB, y luego ya pasamos a discutir un poco algunas de las cosas de la electrónica. La calidad del PCB la veo correcta. Veo la serigrafía bien definida, aquí la podéis ver,
o quizá vamos a usar esta mejor. Veo la serigrafía bastante bien definida, la veo correcta, no tiene así nada, nada reseñable. El alineamiento lo veo adecuado. Y en lo que respecta al diseño por lo general del PCB, bueno, pues la integridad de los planos de tierra no está garantizado. Aquí veo dos vías y poco más. Estas son las marcas de alineamiento para la máquina de pick and place. El alineamiento de la máquina de pick and place que tienen lo veo bien. Aquí lo podemos ver, todos los pads están bien alineados. Y poco más. Tal vez lo que no me termina de convencer es las soldaduras que tiene. No las veo muy correctas. Pero más que nada porque, bueno, claramente están, aquí lo podéis ver, claramente están hechas a mano. Hay algunas que tienen unas burbujas muy grandes, los pines están completamente doblados, a punto de tocar aquí en el reset, aquí lo podéis ver. Poco más que decir. Me he fijado que esta placa viene como Rojas Compliant. Cierto es que sí que puede ser una soldadura sin plomo, sobre todo lo que son la parte de pick and place, pero lo que desde luego no es soldadura sin plomo es fundamentalmente este through hole. Se puede ver en el brillo, no tiene ese tono mate que suele tener la soldadura sin plomo, y al no ser que estén utilizando algún tipo de aleación que desconozco, pues bueno, no creo que sea estaño sin plomo. Con respecto a las RAMs, pues quizás la parte peor es la parte trasera, donde podéis observar, aparte de la ñapa, las soldaduras, bueno, pues también están hechas a mano, no han pasado por un proceso de soldadura por ola, pero esta placa la veo muy difícil de soldar por ola, más que nada porque tiene componentes montados tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir, hay through hole tanto en la parte superior como en la parte inferior, con lo cual, si hubiesen hecho algún tipo de soldadura por ola, lo que sí que habrían hecho es, primero, soldar todos los componentes pick and place, después hubiesen puesto los componentes through hole de la parte superior, hubiese pasado por una ola, y luego lo que sí que han hecho a mano ha sido pues conectar todos estos conectores macho y soldarlos a mano. Además se nota porque en muchos de ellos, bueno, pues la soldadura es poco homogénea. Está muy sucia, pero bueno, salvo eso, no tengo mucho más que opinar. Tal vez igual comentar que, igual que en la placa de la Arduino, no está muy allá lo que es la integridad de los planos de tierra, con lo cual, bueno, pues es una placa bastante susceptible a que tenga algún tipo de recirculación de corrientes. Tal vez la placa que mejor esté terminada y acabada, vamos a poner esta aquí, sea la placa del display, y 3/4 de lo mismo. Estas soldaduras me parecen demasiado brillantes, con lo cual esto seguramente ha sido un proceso de soldadura con plomo, y lo que sí que podemos ver es que el zócalo y el conector de la micro SD pues lo han soldado a mano, aquí se ve claramente. Han dejado en muchos sitios residuos y bolitas de estaño, aquí se ve una, aquí claramente se ve otra, vamos a ver si podemos conseguir un zoom y lo veis. Vamos a ver cómo sale esto en cámara. Aquí lo podéis ver, aquí hay un poco de soldadura, tal vez sea del pad de alineamiento de la máquina de pick and place, pero no veo ningún otro, bueno, tal vez ese, no, ese es una vía. Y aquí veo otra bolita de estaño, aquí en el plástico se puede observar otra, no sé si se ve ahí brillante. Con lo cual, bueno, pues no es que se hayan esmerado mucho en lo que es la limpieza y el cuidado del PCB. Este PCB, además, o este ensamble es relativamente complicado de limpiar, puesto que tiene
este LCD que no es estanco, con lo cual sumergirlo en una disolución detergente o sumergirlo en isopropílico con ultrasonidos, bueno, pues al final puede dañar lo que es el LCD. Por lo tanto, lo que sí que esperaría es que toda esta parte de aquí esté como una patena, cosa que no está del todo. Y esta de aquí, bueno, pues sí que se pueden admitir pequeños residuos de flux. Bueno, pues vamos un poco a hacer una review de la placa principal. En principio, la placa pues me parece más o menos correcta. Vuelvo a insistir, los residuos no me terminan de encandilar, pero vamos a echarle un vistazo a, digamos, los componentes que monta y vamos a buscarlos en internet a ver qué hay. En primer lugar, los FETs de potencia que se montan son P55NF06L y los he mirado en internet y la verdad es que no son unos FETs adecuados para el tipo de uso que van a tener. Se van a calentar bastante con poca corriente, sobre todo este FET de la cama caliente. Tampoco tienen su correspondiente diodo de freewheel y las resistencias que atacan a las bases de cada uno de los transistores son de 10 ohmios, lo veo adecuado. Tal vez hubiese puesto una de 1K, un poco para suavizar la corriente que tienen. Quiero que nos fijemos en estos poliswitches y estos poliswitches, voy a parar esto un segundo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí los tenemos, un poquillo más grandes, tampoco es que se vea muy bien con mi cámara, no puedo hacer grandes macros. Están especificados como GF1100 y no he encontrado la referencia ni el datasheet del fabricante. Los que sí he encontrado han sido los que están especificados de origen en la RAMS y son los MFR 1101 y los MFR 500 respectivamente. Este es el de 11 amperios y este es el de 5 amperios. Y ahora quería hacer un pequeño tutorial de qué son estos poliswitches. También se llaman como resistencias con coeficiente positivo, aunque no es del todo cierto, porque no son lineales, tienen una curva característica en S, que ya veremos qué significa eso. Y también veremos por qué creo que el uso de estos polyfuses es otro de los grandes errores que tiene esta electrónica. Así que, si estáis interesados, vamos a verlo. Vamos a ver qué son los polyfuses. Los polyfuses son unos elementos de protección de circuitos y básicamente para lo que sirven son para limitar la corriente que circula por ese circuito. Funcionan como una resistencia variable con un coeficiente positivo de temperatura, pero no tiene una respuesta lineal. Más bien lo que tienen es una respuesta con una curva en S, como veremos. Aquí tenéis básicamente unas imágenes de los polyfuses y en unas condiciones normales estos dispositivos tienen una resistencia muy baja, una resistencia que puede estar cerca al miliohmio o por ahí. Por otro lado, se suelen montar como fusibles rearmables en sustitución de los fusibles normales que se suelen montar, por ejemplo, en los vehículos. Se pueden montar en paralelo y cada uno de ellos, bueno, pues estaría protegiendo un rail. La imagen que podéis ver aquí es un poco el símbolo que utilizan, que como podéis ver es el de una resistencia y una pequeña curva S. Esta es la curva S característica que tiene un polyfuse y ahora veremos un poco cómo es esa curva y qué significado tiene. En condiciones normales, básicamente cómo funciona el polyfuse es en condiciones normales tiene una resistencia muy baja. A medida que va subiendo la corriente o aumenta la temperatura, ojo que esto es importante, pues
va subiendo la resistencia hasta el punto de convertirse en un circuito prácticamente abierto, es decir, con una resistencia muy alta. Vamos a ver las características que tienen los fusibles rearmables y cómo están fabricados. Estos fusibles rearmables están construidos, a base de un polímero, y es un polímero que tiene además una forma cristalina, y dentro de ese polímero pues hay partículas que permiten la conducción. Normalmente son de carbono. A medida que va subiendo la temperatura, ese polímero, que tenía una especie de forma pseudocristalina, va empezando a tomar una forma amorfa, se va dilatando y va desplazando las partículas de conductor, las va desplazando hasta romperlas y dejaría ya de conducir. ¿Qué más? Bien, vamos con la respuesta en temperatura y la resistencia, que creo que es muy importante que la entendamos. Como veis aquí tenéis una curva en S. Básicamente cuando salen de fábrica pues tienen una resistencia muy baja, y a medida que están funcionando pues trabajan dentro de esta región, que bueno, en este caso, llegado a un punto en el que la corriente es suficientemente alta, la temperatura va a empezar a subir porque estará aumentando la resistencia aquí dentro, y llegará a un punto, que es el punto 4 que es el punto de corte, y a partir de este punto ya el circuito dejaría de conducir. Aquí lo podemos ver. Aquí en este eje tenemos tenemos la temperatura, vamos a irnos a 20 grados, y una de las características es la corriente de Holt, es decir, la corriente, digamos, en la que el polyfuse es capaz de mantener su conductividad. Pasado, el siguiente parámetro, mejor dicho, es la corriente de trip, es decir, la corriente que provoca que el circuito se abra. Y finalmente está esta región, que es una región en la que está, pues hay veces que está conduciendo, hay veces no termina ni de estar completamente cortado, como puede ser aquí, véase esta región de aquí, ni completamente conduciendo, como puede ser esta región de aquí, sino más bien está en esta zona donde esta forma cristalina está empezando a convertirse en una forma amorfa y empezando a desplazar esas partículas conductoras. ¿Qué parámetros son los importantes a discutir con los polyfuses? Bueno, pues básicamente la tensión nominal, la corriente de mantenimiento, el I-Holt, es decir, la corriente que es capaz de mantener sin que los cristales que forman el polyfuse empiecen a tomar una forma amorfa y empiecen a, digamos, a oponerse a la corriente. Por otro lado, la corriente de corte, que en los datasheets aparece como I-trip, y finalmente la resistencia residual. ¿Qué quiere decir eso? Pues todos los polyfuses, cuando salen de fábrica, básicamente tienen una corriente muy pequeña, pero en el momento que este polímero, digamos, empieza a trabajar y sobre todo se abre completamente, el tiempo que tarda en recuperarse, a volver a conducir correctamente y recuperar la resistencia con la que venían de fábrica, es muy elevado. Como podéis ver aquí, en un segundo más o menos ya empezaría pues el circuito a conducir otra vez, pero la resistencia que opondría sería muy elevada. Pasados 10 minutos, perdonad, este era el segundo, estaba por aquí, este es 1 minuto, este son 10 minutos, estos son 100 minutos, 1000 minutos y 10.000 minutos. Como podéis ver, realmente es que no llega, una vez que se ha abierto, no llega a alcanzar esa resistencia nominal que tenía cuando salió
de fábrica. Vamos a ver el datasheet que he encontrado, en este caso es de Burnes, y vamos a ver estos parámetros, cómo funcionan, y vamos a hacer unos cálculos. El polyfuse que hay especificado en la RAMS original es uno de Burnes de la serie MFR, y en concreto es el MFR 1100. Y aquí tenemos las características de este polyfuse. La tensión máxima que es capaz de aguantar es de 16 voltios, con lo cual no se os ocurra para nada conectarlo a una fuente de 24 voltios. Por otro lado, la corriente máxima que es capaz de aguantar es de 100 amperios, con lo cual es mucho más que suficiente. La corriente de Holt son 11 y la corriente de trip, es decir, la corriente de corte, son 22 amperios. La resistencia inicial pues está en 3 miliohmios y con un máximo de 10 miliohmios. Y ahora vamos a utilizar estos parámetros para ver dónde está trabajando mi polyfuse y vamos a ver si realmente es o no adecuado para nuestro ejercicio. Aquí podemos ver que vamos a tomar como valor mínimo de resistencia 3 miliohmios y por otro lado vamos a tomar como valor de referencia también el máximo y vamos a calcular la potencia máxima que puede disipar este polyswitch. Supongamos que la cama caliente, por simplificar un poco, es capaz de consumir 11 amperios. Realmente si lo alimentamos a 12 voltios, bueno, pues serían 12 amperios, pero creo que es una cifra adecuada. La mía, por ejemplo, consume 15, con lo cual pues habría que hacer los cálculos adecuados aquí. Y vamos a ver a 23 grados, tal cual especifica el fabricante, a 23 grados, cuál sería la potencia que disipa. Pues por un lado, la potencia que disipa es la corriente al cuadrado por la resistencia y en este caso pues estaría disipando este polyfuse pues 1/3 de vatio. Si por el contrario la resistencia es un poco más grande, tirando al máximo que especifica el fabricante, pues estaríamos disipando pues aproximadamente 1 vatio con 25 y eso genera bastante calor. Por otro lado, quiero que os fijéis, estamos trabajando aquí en 11 amperios. Realmente cuando alimentamos una cama caliente a 12 voltios, y suelen tener aproximadamente una resistencia de 1 ohmio, 0,8, 0,9. La mía en concreto tiene una resistencia de 0,8. Con lo cual, estaría trabajando siempre mi circuito o mi polyswitch en esta zona. Es decir, está trabajando siempre en esa zona que no llega a estar completamente cristalizado y por lo tanto la resistencia sería muy baja, sino que está más bien trabajando en esa zona amorfa donde la resistencia que está oponiendo el polyfuse va subiendo progresivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en muchos casos el polyfuse está trabajando justo en el límite de sus posibilidades y está limitando la cantidad de corriente que circula hacia la cama caliente sin realmente necesidad, porque el objetivo principal que se estableció para el polyfuse era evitar cortocircuitos. ¿Qué hemos conseguido? Pues como vamos a estar trabajando en esta zona, la resistencia que está oponiendo el polyfuse va a ir creciendo a medida que se va calentando y llegará un momento en el que corte, volverá a enfriarse, volverá a subir, cortará o simplemente estará trabajando en esta zona de aquí, se irá calentando progresivamente, con lo cual esta curva irá subiendo en esta curva hasta que corte y vuelva a su zona de trabajo nominal, o simplemente estará oscilando en esta zona y disipando mucho calor.
He cogido el diagrama de Burnes porque mirando el part number que viene en el Polyfuse de esta RAMS, no lo he encontrado. El part number, si alguien me quiere ayudar a buscarlo o lo localiza, el datasheet es GF1100 y no lo he encontrado. Y me he ido justamente al que estaba especificado en la RAMS, no el que está montado ni mucho menos en esta RAMS. ¿Y por qué me he ido a él? Pues porque está certificado por el Undertaker Laboratory como que cumple lo que dice este datasheet. Como no he podido encontrar el datasheet de este Polyfuse, imagino que será algo equivalente, pero desde luego lo que no va a hacer es cumplir ninguna de las garantías que establece una agencia que reconoce que esta parte, tal cual está especificada y tal cual se monta en un circuito, es correcta. ¿Qué conclusiones podemos sacar del Polyfuse? Pues básicamente está trabajando en una zona justo en el límite, está trabajando en la zona justo en la que no debería estar, en la zona en la que está justo al límite de lo que está especificado. Y este es uno de los grandes defectos que tienen estas placas, dejando al margen evidentemente que esto está tomado del datasheet de Burns, mientras que la que hay montada en esta RAMS en concreto, pues vaya usted a saber de dónde viene y qué especificaciones tiene. Mi opinión al respecto, y vuelvo a insistir, esta es mi opinión, yo creo que el fabricante se ha ido a por algo lo más barato posible para ponerlo en la placa y seguramente no cumpla ni la mitad de las especificaciones que debería. Bueno, pues esto es a todo lo que nos ha dado tiempo esta semana. La semana que viene lo conectaremos y veremos qué es lo que hay. Así como primeras conclusiones, la verdad es que no estoy nada impresionado ni con la calidad del ensamble, ni mucho menos con las soluciones que le han dado. Me parece un poco, no sé, un poco chapucero esta solución que le han dado en vez de desplazar el PCB o buscar un conector un poquito más bajo para poder acoplar esta electrónica a la Freeduino. Bueno, la semana que viene lo conectaremos y mucho me temo que las subidas que vamos a tener en la cama caliente van a ser muy lentas y muy progresivas. Vamos a observar cómo seguramente se calienta bastante lo que es el transistor de potencia que conmuta la cama caliente. Y poco más, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, darle un gran thumbs up y si os ha resultado de utilidad, compartidlo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.